Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Quien les saluda es el alumno Roberto Parra Parizac. En esta oportunidad les voy a exponer sobre la casación 579-2021, Lima. Bueno, empecemos primero imaginándonos en un escenario que yo soy un socio minoritario en una empresa y la mayoría de accionistas aprueban unos balances financieros que, según yo, son falsos. Y yo busco licuar mis acciones. Decido demandar la nulidad de esos acuerdos argumentando que tienen un fin ilícito. Pero la Corte Suprema me responde que, como yo voté en contra, el fin ilícito no fue compartido por todas las partes. Por lo tanto, no hay nulidad. ¿Tiene esto sentido? Es lo que sucedió en la casación 579-2021 Lima. Una resolución que a mí, en particular, me pareció especialmente interesante. Aborda un tema que sigue siendo muy discutido dentro del derecho societario, la protección de los socios minoritarios frente a decisiones adoptadas por la mayoría dentro de una empresa. Cuando una persona forma parte de una sociedad, normalmente se espera que todas las decisiones se tomen buscando el beneficio común de la empresa. Pero sin embargo, en la práctica puede surgir conflictos cuando algunos socios consideran que las decisiones aprobadas por la mayoría terminan favoreciendo a determinados grupos y perjudicando a otros. Más allá del conflicto económico, la controversia obligó a los jueces a responder una pregunta jurídica muy importante. ¿Y cuál es esta pregunta? ¿Cuándo un acuerdo adoptado por una junta de accionistas puede ser declarado nulo por tener fin ilícito? Bueno, vamos a la narrativa del caso. Todo comenzó en la empresa Tecnología e Imágenes Médicas SAG. Dentro de esta empresa participaba la señora Consuelo Infante de la Rosa, quien era accionista minoritaria y poseía aproximadamente el 19.4% de las acciones de la sociedad. Durante varios años se realizaron juntas generales de accionistas, en las cuales se aprobaban balances, estados financieros y acuerdos relacionados con las inversiones de utilidades. Además, sostiene que se generó un aumento de capital ficticio para diluir su porcentaje de acciones y apropiarse de la empresa. Por ello, demandó la nulidad basándose en el artículo 119, inciso 4 del Código Civil, nulidad por fin ilícito. Sin embargo, la demandante consideró que esas decisiones no reflejaban la realidad económica de la empresa. Según su versión, los socios mayoritarios habrían inflado gastos, omitido ingresos y manipulado la información financiera para evitar la distribución de utilidades y reducir progresivamente la participación de los accionistas minoritarios dentro de la sociedad. Por esa razón, la persona de Consuelo Infante La Rosa presentó una demanda solicitando la nulidad de los acuerdos aprobados en la Junta de Accionistas del 5 de noviembre del 2013 y del 15 de enero del año 2014. Vamos, entonces, ¿qué pedía la demandante? Bueno, la demandante sostuvo que los acuerdos aprobados tenían un fin ilícito, es decir, afirmó que detrás de esas decisiones existía una intención de perjudicarla como socia minoritaria. Además de solicitar la nulidad de los acuerdos, pidió que se le reconociera el derecho de separación de la empresa, que se pagara el valor de sus acciones, que se le distribuyeran sus utilidades correspondientes y que se le otorgara una indemnización por los daños ocasionados. De su perspectiva,
Las decisiones de la mayoría no buscaban beneficiar a la empresa, sino consolidar el control de determinados accionistas. Bueno, ¿qué respondieron la otra parte? Los demandados. Los demandados rechazaron completamente esas acusaciones. Estos señalaron que los estados financieros habían sido presentados regularmente, que la información fue declarada ante la SUNAT y la demandante tuvo acceso a la documentación correspondiente. También afirmaron que las decisiones se adoptaron respetando las reglas societarias y el principio de mayoría que rige en las juntas de accionistas. Por lo tanto, consideraban que no existía ningún acto fraudulento ni ninguna finalidad ilícita. Continuando con el problema jurídico central, el punto más importante de esta casación fue determinar si realmente existía un fin ilícito. Y aquí aparece una cuestión bastante interesante. La Corte Suprema señalaba o señaló que para que exista nulidad por fin ilícito, esa finalidad debe estar presente en todas las partes que intervengan en el acto jurídico. En otras palabras, no bastaría con que algunos participantes tengan una intención indebida. Según este criterio, la finalidad ilícita debe ser compartida por todos los que forman parte del acto. Y justamente ahí surge el debate. ¿Por qué en una junta de accionistas no siempre todos están en un acuerdo? Muchas veces existe una mayoría que aprueba una decisión y una minoría que vota en contra. Entonces aparece la pregunta, si un socio minoritario se opone al acuerdo, ¿significa que nunca podría existir fin ilícito porque no todos comparten la misma intención? Ese fue uno de los temas discutidos en el proceso. Ahora bien, continuemos con el problema probatorio. Otro aspecto muy importante estuvo relacionado con las pruebas. La demandante intentó presentar diversos medios probatorios demostrando que los balances financieros no reflejaban la realidad de la empresa. Entre ellos, la exhibición de libros contables y la realización de pericias contables. Sin embargo, varios de esos medios probatorios fueron declarados impertinentes o imprecedentes por el juzgado. Desde la perspectiva de la demandante, esto afectó directamente su capacidad para demostrar los hechos que sustentaban su demanda. Porque si el objetivo era probar una posible manipulación de balances, precisamente las pericias y los libros contables eran las herramientas más adecuadas para hacerlo. Por ello, una parte importante de la discusión giró alrededor del derecho fundamental de la prueba. Bueno, ahora pasemos a la decisión de la Corte Suprema. ¿Qué decidió? Finalmente, la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación. La sala consideró que no se había demostrado la existencia de fin ilícito alegado a la demandante. Además, sostuvo que por la finalidad ilícita debía ser compartida por todas las partes que participan en el acto jurídico para que pudieran configurarse la causal de la nulidad prevista en el artículo 219 del inciso 4 del Código Civil peruano. Por esa razón, confirmó las decisiones emitidas por las instancias anteriores. Personalmente, yo
Considero que esta sentencia tiene aspectos positivos y otros que generan un debate. Por un lado, entiendo yo la razonabilidad de la Corte Suprema. Desde la teoría general del acto jurídico, resulta coherente afirmar que el fin ilícito debe formar parte de la voluntad de quienes participan en el acto. Sin embargo, cuando trasladamos esa idea al ámbito societario, surgen algunas dificultades. Las sociedades funcionan mediante decisiones adoptadas por la mayoría. Es precisamente porque existen mayorías y minorías. No siempre todos los accionistas comparten un mismo objetivo o el mismo objetivo. Por ello, considero que exigir absolutamente a todos los participantes que compartan una finalidad ilícita puede dificultar la protección de los socios minoritarios. En algunos casos, una decisión podría perjudicar objetivamente a un accionista minoritario, aunque éste haya votado en contra desde el inicio. Por esa razón, creo que el análisis debería centrarse más en los efectos reales del acuerdo y en la finalidad objetiva que persigue, y no únicamente en la intención subjetiva de cada participante. Como reflexión sobre el derecho de la prueba, he visto aquí otro aspecto que me parece relevante. Es relacionado con los medios probatorios. Debemos considerar y considero yo que cuando una persona sostiene que los estados financieros han sido manipulados, resulta razonable permitir que se practique pericias contables y se revisen los documentos financieros correspondientes, ¿no? Negar esos medios de prueba puede generar una situación complicada para quien tiene la carga de la demostrar los hechos que alega. Por ello pienso que los jueces pudieron adoptar una actitud más activa en la búsqueda de la verdad y ordenar algunas actuaciones probatorias que permitieran esclarecer, mejorar esa controversia. Bueno, para concluir, esta casación nos deja varias enseñanzas muy importantes. Primero, que la nulidad por fin ilícito continúa siendo una causal de aplicación restrictiva dentro del derecho civil peruano. Segundo, que la protección de los socios minoritarios sigue siendo un desafío importante dentro del derecho societario. Y tercero, que el derecho a la prueba cumple un papel fundamental porque sin pruebas suficientes resulta muy difícil demostrar la existencia de conductas irregulares dentro de la empresa. Finalmente, este caso demuestra que la correcta interpretación de las normas debe buscar un equilibrio entre la seguridad jurídica de las sociedades y la protección efectiva de los derechos de todos los accionistas, especialmente aquellos que se encuentren en una posición minoritaria. Muchas gracias, doctora, por su atención. Nos vemos en otro video.